La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahora con ustedes, el hermano Francisco Torres. Por todos sus beneficios para conmigo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Lo que hacen mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar por ellos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por estos hermosos años que les has dado a este niño. Acorázalo, dale cada día sabiduría y que siempre estén, Señor, gozando de tu presencia. Gracias por mi hermana, Señor, porque ahora viene delante de tu presencia, delante de este pueblo santo, que es testigo, que está dándoles gracias por esos hermosos años que le has dado, Señor. Gracias, Padre, por este niño también, Señor. Yo sé que en tus manos está. Y tú siempre, Señor, apartarás su corazón para la gloria tuya. Señor, que crezca en gracia y sabiduría y sano por el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahora tenemos un gran privilegio y es de escuchar la palabra del Señor en labios de mi hermano Josué. Ustedes lo han visto solo ministrar la alabanza, pero este día él es encargado de llevar la palabra. Dios le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Bendecido? ¿O se encuentra derrotado? No, nos encontramos en victoria, amén. Porque es más grande el Dios que tenemos de nuestro lado, es más grande el Dios que está con nosotros, quien puede levantarse en contra de nosotros, amén. Quiero que busques este día en el libro de Génesis, capítulo 22. Es una historia bastante conocida y se te va a hacer muy familiar. Libro de Génesis, capítulo 22. Me dices un fuerte amén cuando ya lo tengas. Amén. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Repite conmigo eso. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: y él respondió. Y el pueblo del Señor dice: y dice, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y el 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Toma tu asiento en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar acerca de volver al corazón de la adoración. ¿Y qué es volver al corazón de la adoración? Volver al corazón de la adoración es volver donde todo comenzó, a la matriz, a la raíz de donde Dios nos creó. Porque la palabra dice que nosotros fuimos creados para su gloria y para su honra. Amén. Su palabra dice que nosotros fuimos creados para poderlo exaltar y alabar, para alabar y bendecir su santo nombre. Esa es nuestra prioridad, porque Dios manda a predicar el evangelio, pero el tema principal en la Biblia es la adoración. Y yo me estaba preguntando, y siempre me he preguntado lo siguiente: ¿por qué David, a pesar de sus múltiples errores, a pesar de sus múltiples achaques, a pesar de que metía la pata, como decimos los salvadoreños, a cada instante, Dios se enorgullecía de él y decía: David es conforme a mi corazón? ¿Qué tenía de especial realmente David para que Dios dijera: David es conforme a mi corazón, a pesar de nuestros errores, a pesar de sus errores? Porque si bien vemos, cuando nosotros cometemos un error, tenemos a miles de gente que se levantan en contra de nosotros para decir amén.
¿sí? Se levantan, pero Dios se levantaba defendiendo a David y decía, David es conforme a mi corazón. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué es que Dios decía, David es conforme a mi corazón? Y David tenía algo muy esencial, y es que David tenía un corazón que continuamente vivía conectado con el Padre. Porque no importaban sus actos, no importaba lo que él hacía, importaba lo que había en lo profundo de su corazón. Y eso es lo que Dios miraba y tomaba en cuenta en David. Porque donde hay un corazón adorador, Dios establece ahí su reino. Por eso es que la adoración es el tema más importante dentro de la Biblia. Y alguien me podrá decir, pero hermano, la salvación es el tema más importante en la palabra. Pero realmente es la adoración, porque nosotros ahora predicamos salvación porque hace más de 6,000 años cometimos el error y desobedecimos la voz de Dios. Porque hace más de 6,000 años cometimos el error de no hacer caso a lo que nuestro Padre dijo y fuimos desterrados del Edén, ¿sí? Y el Edén era la conexión entre la tierra y el cielo, donde dice que la palabra que era donde la persona de Dios descendía a la tierra y se movía sobre la tierra. Era la conexión perfecta entre el cielo y la tierra. Entonces, por eso es que nosotros predicamos salvación. Pero si realmente no hubiéramos cometido ese error, nuestro deber siempre hubiera sido seguir alabando y adorando su santo nombre. Y hay algo que a mí me inquietó hace 15 días. ¿Se acuerdan del hermano que vino a predicar y a cantar hace 15 días? Un hermano guatemalteco, amén. ¿Quiénes estuvieron? Amén. Y hubo algo que no solo me llenó de inquietud, sino que me provocó tristeza. Y es que él al final dijo, yo veo un pueblo que tiene una adoración muerta, un pueblo que tiene una adoración vacía. Y en lo personal, a mí me dolió cuando dijo eso, porque entonces yo me pregunté, ¿cuál es lo que Dios espera como adoración? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Amén. Su palabra dice, canten salmos, canten himnos, adoren mi nombre, canten cantos inspirados, cantos que nazcan de nuestro corazón hacia el Padre. Pero muchas veces cometemos el error de pensar de que adorar es solo cantar. Y en muchas iglesias y en muchos servicios la gente dice, estamos adorando a Dios, hermano, cante, cante, cante. Pero eso no es alabar a Dios, eso es una acción en agradecimiento, pero no es la esencia de lo que es la adoración. La adoración es mucho más que cantar, la adoración es mucho más que orar, mucho más que postrarte, es mucho más que levantar tus manos, es mucho más que interceder por tu hermano, es mucho más que eso. La palabra adoración tiene un alcance más allá de lo que nosotros podemos percibir. Por eso es que David en los Salmos en reiteradas veces decía, cantaré y alabaré tu nombre. Si se fijan, dividía esas dos palabras, cantar de adorar. Entonces vendría siendo obvio que adorar a Dios no es lo mismo. Podemos tener acciones de gratitud, acciones de alabanza, como lo que son levantar nuestras manos, orar, postrarnos, llorar ante la presencia del Señor. Pero realmente la esencia de la adoración no es eso. No es eso la esencia. Porque alabar significa hacer sentir bien a alguien. Y cuando estamos alabando, estamos complaciendo y satisfaciendo el corazón de nuestro Creador. Amén. ¿Sí? Porque ese es nuestro principal objetivo de venir a este lugar. Venir y saciar, complementar lo que Dios nos está pidiendo. Es conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces decir que cantar no es lo mismo y está muy alejado de decir de que cantar es adorar. Por eso es que muchas veces venimos a esta iglesia y venimos domingo a domingo, jueves tras jueves, servicio tras servicio, culto tras culto, pero venimos y cantamos y podemos pasar 1 hora cantando, pero la presencia de Dios no se siente, el Espíritu de Dios no baja, el poder de su Espíritu no fluye sobre su pueblo. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué es adorar? Porque podemos decir que no solo cantar
es alabar. Yo quiero que busques en tu Biblia el Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Dice su palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿cuál es la primera característica que debemos de tener nosotros como adoradores? Es tener humildad en nuestro corazón, porque cuando existe humildad en nuestro corazón, la presencia de Dios se puede manifestar. El Hijo de Dios entonces se volvió un canal. Jesús se volvió un canal para nosotros, para poder llegar al Padre Celestial. Amén. Jesús realmente solo es la puerta. Y te podrás fijar que en las iglesias hay veces hay muchas personas que se conforman únicamente con decir: yo ya acepté a Dios y yo me congrego domingo a domingo, única y exclusivamente, y nos quedamos y nos satisfacemos solo con quedarnos en la puerta. ¿Sí? Por eso es que vemos muchos en las iglesias que a veces decimos: no, ¿y para qué voy a servir? Si yo ya tengo, yo vengo y escucho la palabra, yo vengo y canto, yo oro, yo siempre estoy en comunicación con Dios, pero no nos gusta servir. Y parte de la adoración significa servir. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en agradecimiento para con Dios? Entonces, cuando tú vas a un lugar, tú no te vas a quedar a una puerta, ¿sí? Cuando tú vas a un restaurante, yo me imagino que no vas solo a quedarte a la puerta y a ver qué hay por dentro. Cuando tú vas a un supermercado, tú no te vas a quedar en la puerta a ver cómo los demás compran o ver lo que hay única y exclusivamente, sino que tú entras, tu curiosidad por saber qué hay más allá. Y así deberíamos de ser como cristianos, tener la curiosidad de saber qué hay más allá de recibir solo a Dios, qué hay más allá de solo aceptar a Dios y ser bautizado, qué hay más allá, qué más tiene Dios para mi vida. Pero no solo que más hay, qué más tiene Dios para conmigo, sino que qué puedo dar yo a Dios, qué puedo entregar yo en sacrificio para poder ser aceptado como un adorador. Entonces el Hijo vino a buscar pecadores. Quiero que busques en tu Biblia Mateo capítulo 9, versículo 10 y 13. Mateo capítulo 9, versículo 10 y 13. Dice su palabra: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los asnos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar justos, sino ¿a quién ha venido a llamar Jesús? A pecadores, a arrepentimiento. Entonces Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? A buscar lo que se había perdido, a buscar lo más vil de esta tierra, lo que el mundo despreció, lo que el mundo hizo a un lado. Por eso Dios vino a buscar pecadores, a salvar las almas que se habían perdido. Pero no hay que conformarnos solo con quedarnos en que Jesús nos salvó, en que Jesús únicamente murió por nosotros y lo aceptamos y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Porque también el Espíritu Santo busca iglesias unidas, porque también su palabra dice: donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estaré, dice su palabra. Porque donde hay un pueblo, donde hay rencor, donde hay un pueblo, donde hay división, donde hay un pueblo, donde no existe la unidad, ahí no puede habitar el Espíritu de Dios. Y Dios no puede estar en un pueblo dividido. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios llama a la unidad, porque Dios llama a restituir y
a juntar el pueblo que había sido esparcido durante mucho tiempo, el pueblo de Israel. Entonces Dios no se puede encontrar en un pueblo dividido. Dios no se puede encontrar. Entonces a veces nos reunimos y decimos: Señor, bendícenos, bendice a nuestra casa, Señor, ayúdanos, mira la necesidad que nosotros tenemos. Pero a veces nuestras oraciones no pasan del techo. No sé a cuánto les ha pasado, porque a veces yo he sentido que Dios no me escucha a mí. Y a veces la adoración, a veces ese clamor no puede llegar ante el Padre, porque Dios dice: puchica, mi hijo me está pidiendo, mi hijo me está diciendo: Señor, dame. Pero hay un pueblo dividido, hay un pueblo que está lleno de rencor, lleno de odio, hermano contra hermano. Hay división. Entonces, ¿qué vino a buscar el Padre? Dijimos que el Hijo vino a buscar pecadores. Dijimos que el Espíritu Santo vino a buscar iglesias unidas, pero el Padre busca adoradores. Juan 4:23. Juan 4:23. Su palabra dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces el Hijo que vino a buscar pecadores, pero después de recibir al Padre debemos de ser purificados por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestras manchas, nuestros pecados sean borrados. ¿Para qué? Para podernos convertir en adoradores ante el Padre Celestial. Quiero que busques el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18, del 9 al 15, dice lo siguiente: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Si te fijas en el contexto de la historia, Dios permite que Sara escuche la promesa que Dios deposita en Abraham, después de que Abraham había pedido tanto por una bendición. Porque Isaac, si traducimos Isaac significa bendición. Entonces Abraham había pedido por mucho tiempo por su hijo, pero permitió que Sara escuchara, porque a veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones que cuando Dios deposita una promesa en ti, hay mucha gente que te critica, mucha gente que te dice: tú no podés, mucha gente que te dice: y a ti, siendo un pecador, siendo como sos, Dios te va a bendecir. Pero Dios te dice: no me importa lo que digan los demás, porque me basta y me complace bendecirte y depositarte Isaac en tu mano. Amén. Me complace a mí en bendecirte. No importa lo que digan los demás detrás de ti, no importa, porque mi voluntad es bendecirte, pero yo necesito tu obediencia. Y si se fijan, Abraham cumplió al pie de la letra. Yo me pongo a pensar qué habrá sentido Abraham en el momento en que Dios se le acercó a su tienda y le dijo: Abraham, levántate y escucha mi voz, dame a tu hijo. ¿Qué escalofrío habrá sentido Abraham en ese momento? ¿Qué espina ha de haber sentido Abraham en su corazón en el momento
que Dios le estaba pidiendo lo que más amaba, lo que más quería, lo que tanto le había costado, la promesa que se había tardado tanto en llegar, y Dios le estaba diciendo: entrégamela, devuélvemela. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te bendice y Dios deposita algo en tu mano, Dios te lo va a pedir de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a probar qué hay en tu corazón. Dios probó qué había en el corazón de Abraham. Probó si realmente él se había enamorado tanto de la promesa, tanto de la bendición, o se había enamorado realmente de quien se lo dio. Y eso es lo que a veces nos sucede como cristianos, que a veces decimos: Señor, dame un trabajo. Señor, mira cuántos meses tengo sin trabajo. Porque yo fui uno que dijo eso, que decía: Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Y en el momento en que Dios depositó un trabajo en la mano, muchos nos alejamos. Decimos: no, ya no tengo tiempo. No, es que me van a despedir. No, es que me van a descontar. No, es que me van a decir cualquier cosa. Pero nos olvidamos quién fue el que nos depositó un trabajo en nuestra mano. A veces decimos: Señor, bendíceme con un carro, Señor. Tú sabes la necesidad que tengo porque la iglesia me queda muy lejos. Pero el día que Dios pone un carro en tu mano, ya no cabes en la iglesia. Y nos terminamos alejando, porque cuando Dios deposita una bendición, a veces nos arraigamos y penetramos tanto lo que Dios nos pone en nuestra mano, lo penetramos tanto en nuestro corazón, que se nos olvida quién fue quien lo dio. Entonces, eso estaba haciendo Dios con Abraham. Estaba probando cuál era la pureza, la esencia que Abraham tenía en su corazón. ¿Qué era lo que realmente tenía en el corazón Abraham? ¿Qué sentía? Y la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Abraham, en sus adentros, a cada paso que daba hacia el monte Moriah, Abraham decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a Isaac? ¿Por qué no mi vida? ¿Por qué no cualquier otra cosa? ¿Por qué Isaac? Y yo me imagino que Abraham, en silencio, paso a paso, sentía como esa aguja penetraba su corazón, porque Dios le estaba pidiendo lo que él más amaba, lo que él más quería, lo que él más anhelaba, lo que él más cuidaba. Dios se lo estaba pidiendo para probar cuál era su esencia. Y así muchas veces Dios nos pide lo que más nos duele, para probar qué tenemos realmente en nuestro corazón, qué hay en tu corazón y en mi corazón, qué tenemos que ofrecer a Dios. Nos enamoramos más de las bendiciones, nos enamoramos más de una casa, nos enamoramos más de un negocio, nos enamoramos más de un trabajo, o nos enamoramos realmente de quien lo dio. Ponte a pensar en eso. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Realmente tú te arraigas, te cimentas en lo que Dios te da, o te cimentas en quien te lo dio. Y Dios estaba probando eso de Abraham. Quiero que leas conmigo en Génesis 22. Dice: y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira qué interesante esta palabra. Abraham ni siquiera dijo: voy a levantar sacrificio. Abraham no lo dijo. Abraham dijo: vamos a ir a adorar. Y Abraham no fue al monte a cantar. No dijo: Señor Cristo, heme aquí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Él no lo dijo. Él no cantó. Él no se puso a orar. Él no se postró sobre sus rodillas y dijo: Señor, heme aquí, aquí estoy. No, él no hizo eso. Él obedeció al llamado. Él entregó un sacrificio mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Él entregó
lo que más amaba. Y qué duro es cuando Dios te pide lo que tú más quieres, lo que tú más amas, lo que más te va a doler. Qué difícil es entregarlo, ¿no? Qué difícil es decir: Señor, pídeme lo que sea, que lo que sea yo te lo entregaré y que sea conforme a tu voluntad. ¿Verdad que es difícil? Bien difícil que uno pueda decir: Señor, aquí me presento y pídeme todo lo que quieras, que yo lo haré. Pero cuando Dios toca lo que más te duele, no es porque quiera hacerte daño, no es porque quiera causarte mal, es porque quiere ver cuál es la esencia de tu corazón. Y esa es la verdadera adoración, la obediencia. Y Abraham fue obediente. Jesús, cuando fue a la cruz, cuando estaba en el monte, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace grande la cruz? ¿Qué es lo que hace tan importante la cruz? Ese sacrificio que hace que hasta el infierno tiemble. ¿Qué es lo que lo hace importante? La obediencia que Jesús tuvo para con su Padre. Eso es lo que tiene peso. Tus acciones, todas tus acciones en esta tierra no tienen peso si tú no tienes un corazón obediente a la voz de Dios. Amén. Todo lo que puedas hacer son obras pasajeras, pero si en tu corazón no existe obediencia hacia Dios, hacia el llamamiento que Dios te da, si no existe esa obediencia, por más que hagas y deshagas en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios no recibe tu adoración. Porque la verdadera adoración es obedecer a la voz. Por eso es que Abraham más adelante, Dios le dice: y serás bendecido y multiplicado como las estrellas. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció la voz de Dios, no titubeó, no lo pensó, solo dijo sí, sí. ¿Y qué cuesta decir sí, Señor? ¿Verdad? Que muchas veces cuesta, que cuando Dios te dice: hijo mío, entrégame esto, qué difícil es decir sí, Señor. Como seres humanos ponemos miles de excusas y decimos: Señor, pero me voy a quedar sin trabajo. Y vos sabés la necesidad que tengo, vos sabés la necesidad que tiene mi familia. Y me voy a quedar sin trabajo. Pero Dios te dice: entrégame el trabajo. Porque te encariñaste tanto con Él que te olvidaste de darme las gracias. Te olvidaste de quién te lo dio. Amén. A veces Dios te dice: dame tu carro en algún accidente, que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque te enamoras tanto de las posesiones materiales que Dios pone en tu mano y que Dios pone en mi mano, que nos terminamos alejando de su presencia. Muchas veces las bendiciones nos alejan de su presencia. Por eso es que Dios prueba, como Dios probó a Abraham. Nos prueba a nosotros, no porque nos quiera hacer daño, no porque nos desee un mal, sino para saber qué hay en nuestro corazón, cuál es la verdadera gratitud en nuestro corazón. Esa es la verdadera adoración. Quiero que leas conmigo Génesis en el 22. En el 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo no sé si tú te puedes imaginar la escena cuando Abraham carga la leña y la pone sobre su hijo para que él la lleve. Imagínate el dolor que sintió cuando la puso sobre él y cuando él tomó el cuchillo y se dirigieron hacia el monte para adorar.
para adorar a Dios. Imagínate el dolor que él pudo haber sentido en ese momento. Mas sin embargo, él obedeció al llamado de Dios. Dios cumplió la promesa que había puesto y depositado sobre Abraham. Quiero que leas conmigo Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura. Di conmigo la última parte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay una historia que a mí me llama también mucho la atención. Y es cuando Jesús dice que entra a una aldea y ahí se encontraba María y Marta, y que le salieron al encuentro. Y dice que Jesús pasó y María se postró a los pies del Señor a escuchar. Pero Marta se empezó a afanar por los quehaceres de su casa, a ver qué hacía. Y cuando no pudo más le dijo: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le respondió: pero Marta, ¿por qué te afanas si María ha tomado la mejor parte? Sí, y a veces, muchas veces, nosotros no queremos tomar esa parte. A veces decimos: ¿y para qué va a llegar el tiempo de la alabanza? ¿Para qué? ¿Para qué? Cantan las mismas alabanzas, tocan los mismos, son los mismos, no cambian. Solo va a llegar a la palabra. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos recibir el favor de Dios. Queremos que Dios extienda su mano sobre nosotros. Pero muchas veces tú y yo no queremos levantar altar a Jehová. Muchas veces queremos solo recibir y: Señor, dame. Pero Dios dice: ¿y tú, hijo mío, qué me das? ¿Qué recibo yo de ti? Solo nos gusta pedir muchas veces y no queremos entregar. No queremos dar, no queremos levantar altar en nuestro corazón, no queremos ofrecer sacrificio a Jehová. A veces desperdiciamos la mejor parte y a veces decimos: es que no cantan las alabanzas que a mí me gustan. Pero hermano, perdónenme, pero las alabanzas no son para usted, con el debido respeto. Las alabanzas no son para usted, la alabanza no es para el pueblo, perdone. La alabanza es para Jehová. Sí, la adoración es para Jehová. Se levanta altar para Jehová. No levantemos nuestra bandera, levantemos el nombre de Jehová. Sí, entonces este lugar no es para venir a complacernos nosotros. Este no es lugar para complacernos nosotros, es venir para complacer el corazón de Jehová. Es para decir: heme aquí, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres oír de mí? ¿Qué quieres que yo te entregue, Dios? ¿Qué quieres que yo te ofrezca? A veces como ministros de alabanza cometemos el error de decir: ¿y qué vamos a sacar esta vez? ¿Qué vamos a sacar este día? Y comenzamos a hacer el listado de un sinfín de alabanzas, las que más nos gustan. Pero nunca nos preguntamos: Señor, ¿qué quieres oír de mí? ¿Qué quieres que yo te ofrezca? ¿Cuál es el deseo de tu corazón esta mañana? Muchas veces no decimos eso. Cantamos lo que nos gusta, damos lo que nos gusta. Pero el verdadero sacrificio, la verdadera obediencia es entregar lo que a ti y a mí no nos gusta. Eso es el verdadero sacrificio. El verdadero amor se demuestra entregando lo que a ti más te duele, lo que a ti y a mí más nos duele. Eso es el verdadero sacrificio, es lo que Dios acepta. Y a veces cometemos ese error de que no decimos: Dios, ¿qué quieres oír? Nos enfocamos más en nuestros anhelos, nos enfocamos más en nuestra carne, nos enfocamos qué es lo que tú y yo queremos, pero no nos enfocamos en prestar la atención a Dios.
Por eso es que dice la Biblia que David era conforme al corazón de Jehová, porque él tenía una vida exclusivamente conectada con el Espíritu de Dios, porque David tenía un corazón dispuesto las 24 horas para decir: Señor, heme aquí, estoy dispuesto a escuchar tu voz, estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. David vivía con un corazón atento a Jehová. David vivía con un corazón ligado al corazón, conforme al corazón de Jehová, dispuesto a entregar lo que Dios requería de David. Y a veces eso es lo que a ti y a mí nos cuesta, entregar lo que Dios requiere de nuestras vidas. Entonces, la obediencia es la parte fundamental de la verdad, de una verdadera adoración. Como te repito, si tú y yo no tenemos un corazón agradecido, no tenemos un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, por mucho que lloremos, por mucho que nos postremos, por mucho que oremos, nuestras oraciones van a seguir siendo vanas, mientras tú y yo no aprendamos que realmente Dios lo que quiere es obediencia. Dios no quiere sacrificio. Puedes orar 5 minutos, pero si tienes un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios en 5 minutos te puede responder. Tú vas para tu trabajo, 1 minuto puede ser en lo que tú ores. Tu necesidad puede ser tan grande que 1 minuto puede ser lo que tú ores, de camino a tu trabajo, de camino a la universidad, de camino a donde tú vayas. Pero si en ese minuto tú tienes un corazón contrito, humillado, conforme a la voluntad de Dios y obediente a la voz de Dios, Dios en ese minuto te puede responder. Quiero que leas conmigo el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 11. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 11. Hermano, que tu alegría no sea solo cantar, que esa no sea tu alegría, porque tu alegría debe de estar cimentada y fundada en lo que Dios ha hecho por ti. Tu alegría no debe ser escuchar un himno de Jesús Adrián Romero que me haga llorar, porque eso es emocionalismo. ¿Sí? Tu alegría debe de estar cimentada en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios puede hacer en un futuro por ti. Esa debe ser tu alegría. Por eso Salmo 5:11 dice: pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Dicen a los que cantan a tu nombre, dice a los que aman. Hay una palabra en el griego que significa proskuneo. Proskuneo significa besar la mano de tu Señor. Traducido, besar la mano de tu Señor es el amor más puro, no un amor carnal, no un amor hacia mi hermano. ¿Sí? Es un amor de hijo a padre. Y a veces perdemos esa conexión con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el grado de intimidad con Dios? ¿Sos siervo o sos hijo? Porque muchos decimos: hermano, yo soy siervo del Señor, pero un siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque yo me imagino que si tú tienes a alguien que te atienda a tu casa, tú no le vas a andar contando tus intimidades a esa persona. Tú no le vas a contar a alguien que esté en tu casa, que sea fuera de tu casa, qué es lo que tú haces. Entonces, ¿qué sos? ¿Sos siervo o sos íntimo de Dios? ¿Cuál es tu nivel de conexión con el Padre? Y a veces eso es lo que a veces nos falta. Perdemos esa conexión y vemos a Dios como alguien, un ser supremo, pero no lo vemos como Padre. No lo vemos como Padre. Y a veces clamamos y a veces no recibimos, porque no lo estamos viendo como un Padre, como un Padre amoroso, como un Padre dador, como un Padre que puede suplir nuestras necesidades.
Pero como todo padre, también a todo padre, ¿verdad que le gusta recibir? ¿Sí? Yo creo que a tus hijos tú los premias, tú les retribuyes algo cuando tu hijo se porta bien, cuando tu hijo hace algo que agrada a tu corazón. Porque si tu hijo hace algo que entristezca tu corazón, tú lo que terminas haciendo es castigándolo. Amén. Entonces así es con Dios. No vemos esa relación con Dios como Padre. A veces queremos y queremos, pero ¿y qué estamos dando para alegrar el corazón de Dios? ¿Qué estamos haciendo para llenar el corazón de Dios? Quiero que leas conmigo siempre el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Y el versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió de nuevo: hermano, ¿está dormido? Y él respondió y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Jehová, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, no me rehusaste tu Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dice en el 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios le estaba dando una promesa mucho mayor a Abraham. ¿Por qué? Porque la primera promesa que Dios depositó en Abraham, Dios no la rehusó no rehusó entregarla de vuelta cuando Dios le dijo: entrégamela. Y a veces nosotros a eso le tememos a perder las posesiones materiales que Dios nos entrega, cuando no nos ponemos a pensar que por qué Dios las pide. ¿Será que Dios me quiere bendecir? ¿Será que Dios me quiere llevar a otro nivel? ¿Será que Dios me quiere llevar a nuevas alturas? ¿Será que Dios me quiere poner en un estatus diferente a donde Dios me tiene ya? Pero a veces nos enamoramos tanto, pero tanto de lo que Dios nos deposita, que nos olvidamos de quién fue quien nos lo dio. A veces le damos la espalda a Dios, le terminamos rechazando. A veces las bendiciones terminan siendo de estorbo, y a veces decimos: Señor, pero tú me prometiste hace 10 años que me ibas a entregar esto. Señor, llevo años pidiéndote por lo mismo y no veo hasta aquí. Pero ponte a preguntar: ¿qué hay en tu corazón? ¿Será que Dios no lo deposita porque sabe que en el momento que lo ponga en tu mano tú te vas a alejar? ¿O yo me voy a alejar? ¿O será que Dios no lo pone porque sabe que tu corazón se va a llenar de vanidad, se va a enorgullecer de sí mismo y va a decir: lo hice en mis fuerzas, y te vas a alejar de Dios? ¿Será que Dios no lo deposita en tu mano porque sabe que en nuestro corazón hay avaricia? ¿Será que Dios no lo deposita porque sabe que en nuestro corazón se va a turbar? Y por eso es que pasan los años y la promesa sigue, y lunes a lunes puedes venir y alguien te va a profetizar y te va a decir: hijo mío, no esperes que la promesa siga en pie y está más cerca de lo que tú te imaginas. Pero ¿qué hay en tu corazón? Pregúntate en esta mañana: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que ofrecer a Dios? ¿Nuestro corazón realmente se encuentra limpio? ¿Nuestro corazón realmente se encuentra sin manchas?
¿Nuestro corazón realmente se encuentra agradecido con Dios? ¿O nuestro corazón se va a turbar en el momento en que Dios nos bendiga? Por eso es que podemos ver a veces las iglesias llenas de gente pidiendo: Señor, bendíceme, Jesús, dame, Señor, te pido. Pero en el momento en que Dios deposita, esa misma iglesia queda vacía y los miembros uno a uno se comienzan a ir, porque tu corazón se enamora más de las bendiciones que del dador. Y nótese 3 elementos bien importantes, porque Abraham, cuando subió al monte, llevaba 3 elementos bien fundamentales. Abraham llevaba leña, di conmigo leña, llevaba cuchillo y llevaba fuego. La leña significa tu testimonio, porque la leña es un material que ya está seco, que ya no tiene vida, está muerto. Y a veces, para ser un verdadero adorador y estar conforme al corazón de Dios, tú y yo tenemos que tener leña con el cual encender el fuego. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Jesús y el Espíritu Santo te purifica y el Espíritu Santo te invade, todos tus pecados, todo lo que tenías en tu vida pasada se convierte en leña, porque muere en el momento en que tú recibes a Jesús. Si tú tenías problemas con los vicios, con beber, con fumar, con drogas, eso se convierte en tu leña, porque es tu pasado, es lo que ya murió en ti, ya no puede regresar a ti porque está muerto, está seco. Y para ser un adorador necesitamos tener leña, que posiblemente algunos carguemos leña más grande que otros. Amén. Posiblemente algunos tengamos hasta para regalar. Podemos tener leña y otros posiblemente no tengan mucho, sea poco. Pero conforme a tu caminar en Dios, en cuanto a tu fe, tú vas recibiendo aquello que tú no tenías, aquello que tú necesitas. Cuando Dios hace algo en ti, cuando Dios deposita algo en tu mano que para ti era imposible, eso se convierte en leña, porque se vuelve testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué significa el cuchillo que Abraham llevaba? El cuchillo significa tomar decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? A veces Dios no va a arrancar de tu vida cosas que a ti te duelen, a ti te estorban en tu caminar. Dios no las va a quitar, son las cosas que tú mismo tienes que arrancar de tu corazón. Es como aquel que se endeuda con una tarjeta de crédito y dice: Señor, mira la necesidad, mira que el banco me está llamando a cada rato. Tú sabes, Señor, mi aflicción, y mira que no sé qué hacer. Y Dios viene y Dios responde la primera vez. Pero vienes tú en tu imprudencia, y venimos en nuestra imprudencia y cometemos el mismo error y nos volvemos a endeudar. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, hacedor de prodigios y milagros, hacedor de maravillas, quien puede cumplir, porque dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y cumpliré las peticiones de tu corazón. Porque aquel a quien toca, a ese se le abre. Pero Dios no es tonto y Dios no es un juego, Dios no es un juguete. Hay cosas que nosotros tenemos que arrancar de nuestra vida, porque por mucho que le pidamos a Dios, Dios no las va a arrancar. Son cosas que nosotros venimos arrastrando una y otra vez, en las cuales no permitimos que el Espíritu Santo obre, en las cuales no permitimos que Dios obre. Esas son las cosas que nosotros debemos arrancar por sí mismas, que son las cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Y por último, llevaba el fuego, y el fuego representa el Espíritu Santo. Estos 3 elementos son tan esenciales dentro de la vida de Abraham, porque la leña significaba que él había dejado atrás
la vanidad de su corazón, que a pesar del dolor que pudo haber sentido en ese momento, Abraham recogió su leña y dijo: Señor, heme aquí, me presento a hacer tu voluntad, a entregar lo que tú requieras de mi vida. Esa era la leña de Abraham, esa era la verdadera leña de Abraham, el entregar lo que más le dolía, dejando atrás su dolor, dejando atrás su tristeza, dejando atrás sus penas. Su cuchillo significaba que él estaba rasgando sus vestiduras ante la presencia de Dios, y no le importaba cuál era el amor que tenía hacia su Isaac, cuál era el amor que le tenía a su hijo, por el cual pidió tanto tiempo, una promesa que se tardó en llegar. Pero dijo: te la devuelvo, Dios, tú me la estás pidiendo, tú me la diste y tú me la pides, y yo la entrego de vuelta. Yo la entrego, no me la quedo. Me duele. Que me incomoda. Que me causa tristeza mi corazón, causa tristeza. Pero la deposito en tus manos otra vez. Porque lo que Dios hace es perfecto. ¿Sí? Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sino que traen gozo y paz a nuestro corazón. Entonces Abraham había confiado en eso, en que si Dios había bendecido, en que si Dios había depositado en su mano, era el mismo Dios el que le iba a ayudar, el que le iba a dar fuerza hasta el último momento. Y el fuego que llevaba Abraham era la esencia de su corazón, la pureza que había en su corazón, para entregar en sacrificio aquello que tanto amaba. Mi querido hermano, yo te digo en esta mañana: no te enamores de las bendiciones de Dios, no te enamores de lo que Dios deposita en tu corazón, no te enamores de los bienes materiales que puedes tener, porque grande va a ser el momento y doloroso en que Dios te diga: dámelo, porque esto estorba en tu caminar. Devuélvelo, porque esto te está alejando de mi presencia. Devuélvemelo, porque esto te está alejando de mí. Entrégamelo, porque tu corazón se llenó de vanidad, tu corazón se llenó de orgullo. Aquel corazón humilde que tenías en un principio se turbó, y Dios te lo va a pedir de nuevo. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión, y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina, o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.